Capítulo 9. El cambio en Tenochtitlán. El aire cálido de Tenochtitlán se mezclaba con la brisa del lago Texcoco, donde las canoas navegaban silenciosamente entre los reflejos dorados del atardecer. La ciudad resplandecía en su máximo esplendor, con el majestuoso templo mayor dominando el horizonte. Sin embargo, en su corazón, algo más grande que la propia ciudad estaba a punto de cambiar para siempre. Azl, ahora conocido como Cutli, se encontraba ante un dilema estratégico. Eric y los demás viajeros estaban en camino con el helicóptero, pero su llegada debía ser cuidadosamente orquestada. Los mexicas eran una civilización imponente, guerrera y profundamente arraigada en sus tradiciones religiosas. Si el helicóptero se presentaba como un simple objeto desconocido, lo verían como una amenaza y lo destruirían sin pensarlo dos veces. Pero Cutli no era un simple viajero en el tiempo. Era un estratega. Desde su llegada, había observado con detalle la forma en que los mexicas interpretaban las señales divinas. Sabía que cualquier evento celestial podía ser visto como un presagio. Con su conocimiento, modificó el sistema de iluminación y propulsión del helicóptero, ajustándolo para que emitiera un brillo tenue y flotara en la distancia con una apariencia etérea. Para los mexicas, aquello no sería un enemigo, sino una manifestación divina. La tarde en que Eric sobrevoló la ciudad con el helicóptero, los guerreros Águila y Jaguar se arrodillaron en asombro. El resplandor del sol poniente reflejado en la aeronave la hacía parecer un ave gigantesca con luz propia, flotando en los cielos. Los sacerdotes, testigos del fenómeno, cayeron en éxtasis, murmurando plegarias a Huitzilopochtli. Cuando Cutli llegó ante el emperador Moctezuma, la corte real estaba en un estado de reverente confusión. No era la primera vez que el emperador escuchaba sobre señales en los cielos, pero nunca antes había visto algo así. Sus ojos penetrantes se fijaron en el joven guerrero que, contra toda lógica, no parecía intimidado por su presencia. «Dime, extranjero», habló Moctezuma, su voz grave resonando en el salón real. «¿Eres un mensajero de los dioses? ¿O acaso vienes a desafiar su voluntad?» Cutli se arrodilló con solemnidad, pero su tono fue firme y seguro. «No he venido a desafiar a los dioses, sino a cumplir su voluntad. Vengo a anunciar un cambio que marcará el destino de este gran imperio. El tiempo de los sacrificios ha terminado. Los dioses han visto la grandeza de este pueblo y desean que su poder no se derrame en sangre inútil, sino en construir un futuro glorioso». Hubo un murmullo entre los nobles y sacerdotes. Nadie se atrevía a hablar de abolir los sacrificios humanos. Para ellos, era el pilar de su relación con los dioses. Pero Moctezuma no era un hombre ingenuo. Su reinado se basaba tanto en la fe como en la estrategia política. Sabía que el equilibrio de su imperio dependía de mantener la estabilidad. Si este joven guerrero traía consigo un mensaje de los dioses, debía escucharlo con atención. «Si lo que dices es cierto», respondió el emperador, observando a Cutli con cautela, «entonces dime, ¿qué es esa criatura en los cielos? ¿Qué prueba tienes de que los dioses han enviado este mensaje?» Cutli mantuvo su compostura y señaló el helicóptero que aún flotaba en la distancia. «Esa es la prueba. Los dioses nos han dado el conocimiento para construir maravillas. Yo no soy el único que han enviado. Otros vendrán, trayendo consigo el conocimiento del cielo, la tierra y el fuego. El imperio mexica no debe ser uno de sacrificio, sino de creación. El verdadero tributo a los dioses no es la muerte, sino la grandeza. Con su guía, forjaremos un imperio eterno». El silencio cayó sobre la corte. Moctezuma miró a sus consejeros, quienes intercambiaban miradas de duda y miedo. Finalmente, el emperador se levantó de su trono, su silueta imponente proyectando una sombra sobre el salón. «Si lo que dices es verdad, entonces probarás tu valía. No solo con palabras, sino con hechos. Si los dioses desean un cambio, demostrarás que su voluntad está contigo. ¿Qué propones para nuestro pueblo?» Cutli asintió. Sabía que este momento llegaría. La primera prueba estaba superada, pero la verdadera batalla apenas comenzaba. Con paso firme, avanzó y habló con la misma seguridad que un rey dictando el destino de su imperio. «Necesito hombres, recursos y tiempo. Construiremos templos, pero no de piedra y sangre, sino de conocimiento y metal. Los dioses nos han dado el fuego y la inteligencia para forjar el futuro. Con vuestro permiso, estableceremos talleres y traeremos más sabiduría a este pueblo. Haremos que Tenochtitlán no solo sea la joya de este continente, sino el corazón de un mundo nuevo». Moctezuma se quedó en silencio por un largo momento, sopesando las palabras del joven. Finalmente, una leve sonrisa apareció en su rostro. «Harás lo que dices, Cutli. Pero recuerda esto, si los dioses han cambiado su voluntad, lo sabremos pronto. Si mientes, los dioses te juzgarán.
Y cuando llegue ese día, nadie podrá salvarte. Kutli inclinó la cabeza en señal de respeto. Sabía que la confianza de Moctezuma no era completa, pero era suficiente. Había dado el primer paso en la transformación de un imperio. Ahora, debía demostrar que los dioses realmente estaban de su lado. Con el permiso imperial asegurado, la revolución industrial en Tenochtitlán estaba a punto de comenzar. Y con ella, el cambio definitivo en la historia de la humanidad. Capítulo 10. El Imperio del Futuro. Tenochtitlán resplandecía bajo la luz del amanecer, con sus imponentes templos elevándose como colosos sobre la ciudad, reflejados en las aguas del lago Texcoco. Las calzadas bulliciosas estaban llenas de comerciantes, guerreros, sacerdotes y artesanos, cada uno cumpliendo su papel en la compleja maquinaria de la metrópoli mexica. Pero los pasillos del palacio de Moctezuma, un cambio profundo estaba a punto de gestarse, uno que transformaría no solo la ciudad, sino el destino de toda la humanidad. Kutli, antes conocido como Asl, caminaba con paso firme entre las columnas talladas en piedra, dirigiéndose hacia el gran salón donde el Huey Tlatoani, el supremo gobernante del imperio, lo esperaba. El aire estaba impregnado con el aroma del copal ardiente, el incienso sagrado que los sacerdotes utilizaban para las ceremonias religiosas. En los muros, frescos representaban grandes batallas, sacrificios a los dioses y la grandeza del pueblo mexica. Cuando llegó ante Moctezuma, encontró al emperador rodeado de su círculo de confianza, sacerdotes, consejeros y generales, todos observándolo con expresiones de escepticismo y cautela. Sabían que no era un hombre común. Había llegado con conocimiento de los dioses, había traído una visión que desafiaba siglos de tradición, y ahora, con el avión divino flotando en los cielos, los rumores de su origen celestial solo crecían. Pero Moctezuma, siempre astuto, no se dejaba llevar únicamente por los presagios. Era un líder que entendía el poder real cuando lo veía. Kutli hizo una reverencia respetuosa y luego habló con la misma calma y determinación que lo había caracterizado desde su llegada. Emperador Moctezuma, su voz resonó con autoridad, es un honor estar ante ti. Tenochtitlán es un lugar glorioso, su gente es fuerte, y su imperio se extiende sobre vastas tierras. Pero el tiempo de los sacrificios humanos y las viejas costumbres ha quedado atrás. Los dioses han hablado. No desean más sangre sobre sus templos, desean que su pueblo crezca y conquiste no solo con la guerra, sino con el conocimiento. El emperador no mostró emoción en su rostro, pero sus ojos oscuros estaban fijos en Kutli, analizando cada palabra. Algunos sacerdotes y consejeros murmuraron, alarmados. El sacrificio humano era la base de su relación con los dioses, la piedra angular de su cosmovisión. Decir que debía cesar era una herejía. Uno de los sumos sacerdotes, Xochipilli, un hombre mayor con el rostro surcado por tatuajes rituales y una túnica roja ceremonial, se adelantó con un aire de desaprobación. Los dioses han hablado siempre a través de nuestros sueños y presagios, extranjero. ¿Cómo es que tú, un hombre que no ha pasado por el ritual de los sacerdotes, vienes a decirnos qué desean los dioses? ¿Acaso crees conocer su voluntad mejor que nosotros? Preguntó con tono severo. Kutli no se dejó intimidar. Había esperado esa reacción. Sabía que el cambio debía ser paulatino, y que su única arma era la lógica, no la imposición. Los dioses me han dado el conocimiento del futuro. No piden sacrificios de vida, sino sacrificios de esfuerzo. Quieren que su pueblo sea el más fuerte, no en número de corazones extraídos, sino en la capacidad de construir, de expandirse, de dominar la tierra y el cielo. Se giró hacia Moctezuma. El futuro del imperio no está en las guerras contra otros pueblos de estas tierras, sino en un enemigo que aún no ha llegado. Uno que traerá fuego, hierro y enfermedades. Si no cambiamos ahora, seremos nosotros los sacrificados. Los murmullos aumentaron. Moctezuma apoyó los codos sobre su trono de oro, reflexionando. Hablas del futuro como si lo conocieras con certeza. Su voz era profunda y medida. Y si lo que dices es cierto, ¿qué propones para nuestra gente? ¿Cómo debemos prepararnos para este enemigo? Kutli vio su oportunidad y la tomó. Necesitamos transformar este imperio en una potencia que domine no solo el arte de la guerra, sino el de la creación. Necesitamos construir no solo templos, sino talleres, forjas y fábricas. Debemos aprender a moldear el metal como el oro, pero no para joyas, sino para herramientas y armas que nadie pueda igualar. Moctezuma entrecerró los ojos. ¿Hablas del hierro? Nuestros guerreros han visto armas hechas con ese material en tierras lejanas. Sí, emperador, pero vamos más allá. No solo haremos espadas de hierro. Haremos acero, más fuerte que cualquier arma conocida. Construiremos naves más resistentes que las canoas, máquinas que transportarán guerreros más rápido que los jaguares.
Levantaremos fortalezas que ningún enemigo podrá destruir. Los guerreros presentes se miraron entre sí. La idea de un ejército con armas superiores no les desagradaba. De hecho, era una idea tentadora. Pero Cutli no había terminado. A su debido tiempo, los dioses enviarán a más seres como yo. Algunos llegarán en naves voladoras, otros vendrán a pie. Todos traerán consigo nuevas ideas y tecnologías. Pero para recibirlos, debemos estar listos. Necesitamos preparar a nuestra gente, entrenarlos no solo en la guerra, sino en las artes de la ingeniería, la metalurgia y la construcción. No construiremos solo una ciudad, construiremos un imperio industrial. Moctezuma guardó silencio. No era un hombre impulsivo. Sabía que una transformación tan radical implicaba un enorme riesgo, pero si este joven guerrero realmente tenía el conocimiento de los dioses, entonces el destino de los mexicas podría cambiar para siempre. Finalmente, el Huey Tlatoani se levantó de su trono. Sus ojos recorrieron la sala y luego se fijaron en Cutli. Así será, Cutli. Nuestra gente es fuerte, su voluntad es férrea. Pero este cambio no será fácil. Habrá quienes se resistan. Tendrás mi apoyo, pero demuestra que tus palabras no son humo, sino fuego verdadero. Cutli asintió. Sabía que la confianza de Moctezuma no era completa, pero era suficiente. Había dado el primer paso en la transformación de un imperio. Con una última reverencia, miró al emperador con determinación. Lo haremos juntos, emperador. Este será un renacimiento para Tenochtitlán y para todos los pueblos del continente. La historia cambiará para siempre. Y con esas palabras, el primer imperio industrial del mundo prehispánico comenzaba a nacer. Capítulo 11. La llegada de los científicos. El sonido del helicóptero eléctrico rompía el silencio de la tarde, su zumbido resonaba en el aire mientras descendía sobre la gran ciudad de Tenochtitlán. El sol, al borde del horizonte, proyectaba una luz dorada sobre los majestuosos templos y los canales cristalinos que reflejaban la arquitectura monumental de la capital mexica. Desde las calles y las azoteas de los palacios, los habitantes miraban con asombro y temor el artefacto volador que surcaba los cielos, algo que ninguno de ellos había visto jamás. Los guerreros águila y los jaguares se mantuvieron en posición de defensa, aunque su emperador, Moctezuma, les había ordenado no atacar. Su expresión era una mezcla de curiosidad y recelo, pues aunque confiaba en Cutli, Asl, la llegada de estos nuevos mensajeros de los dioses lo inquietaba. Asl, vestido con su armadura de guerrero águila, permanecía en la explanada del templo mayor, con la mirada fija en el helicóptero mientras descendía suavemente sobre la gran plaza central. Su corazón latía con fuerza. Sabía que este momento marcaría el inicio de una nueva era, una en la que el pasado y el futuro se fundirían para crear un destino completamente distinto al que él recordaba. El aparato aterrizó con precisión, levantando polvo y fragmentos de plumas de los adornos de los sacerdotes que observaban con reverencia. Sus hélices se ralentizaron hasta detenerse, y finalmente, la compuerta lateral se abrió. El futuro descendía sobre el pasado. La llegada de los viajeros del tiempo. La primera figura en bajar del helicóptero fue Eric, un hombre de complexión fuerte, cabello rubio y ojos azules llenos de determinación. Tras él, descendió Illa, una ingeniera andina de cabello oscuro y mirada inquisitiva, seguida por Víctor, un científico ruso de rostro serio y manos siempre manchadas de grafito por sus interminables cálculos. Detrás de ellos, emergieron Klaus, Yuri y Samuel Carter, cada uno con su propio conjunto de conocimientos, herramientas y preocupaciones. Los guerreros mexicas observaron con cautela a los recién llegados, analizando cada detalle de sus vestimentas extrañas y su comportamiento. Algunos sacerdotes murmuraban entre sí, preguntándose si estos forasteros eran realmente aliados de los dioses o simples mortales con trucos mágicos. Eric descendió del helicóptero y se detuvo en seco al ver la grandeza de Tenochtitlán. Sus ojos recorrieron la ciudad, con sus calzadas elevadas sobre el agua, sus mercados llenos de actividad, sus templos gigantescos que se alzaban hacia el cielo. No era la imagen de un mundo primitivo que muchos en su época creían. Dios, susurró. Es incluso más magnífica de lo que imaginé. Asl sonrió. Y apenas estamos comenzando. Eric se volvió hacia él, su expresión era una mezcla de asombro y urgencia. Asl. Cutli, ¿es aquí donde comenzaremos todo? Sí, respondió Asl con determinación. Este es el lugar donde forjaremos el futuro. El encuentro con Moctezuma. El emperador Moctezuma dio un paso al frente, acompañado de sus principales consejeros y sacerdotes. Vestía su túnica ceremonial, adornada con oro y plumas de quetzal, y su mirada era severa y calculadora. Cutli, hijo del destino, habló el emperador, estos son los viajeros de los que me hablaste. Los elegidos del cielo. Asla sintió.
Así es, Gran Tlatoani. Son los arquitectos del mañana. Moctezuma recorrió con la vista a los recién llegados. Sus ojos se detuvieron en Eric, Víctor y Klaus, analizando sus posturas y semblantes. Luego observó a Illa, notando su piel más morena y sus rasgos diferentes a los de los otros viajeros. Veo que no todos vienen del mismo mundo, comentó Moctezuma. ¿Cómo sé que su lealtad está con nosotros y no con los enemigos que aún no conocemos? Hubo un instante de silencio. La pregunta del emperador era válida. Los recién llegados no eran mexicas, ni siquiera americanos. Venían de una historia donde el mundo prehispánico había sido conquistado, y ahora estaban aquí, en un nuevo tiempo, con una nueva oportunidad. Asla avanzó y colocó una mano sobre el pecho. Porque todos sabemos lo que viene. Sabemos quiénes llegarán y lo que intentarán hacer con este mundo. Pero no permitiremos que la historia se repita. Las palabras resonaron en la explanada. Moctezuma asintió lentamente y dio un paso atrás. Entonces, demuéstrenlo. Asl miró a sus compañeros. Vamos. Hay mucho que mostrarles. El camino hacia el laboratorio. Los científicos caminaron detrás de Asl, mientras los guerreros Jaguar y Águila los escoltaban con sus lanzas y macuahuitl en mano. A medida que avanzaban por la ciudad, Eric y los demás observaban con fascinación la estructura y organización de Tenochtitlán. Esto no es una simple ciudad preindustrial, murmuró Klaus. Es una civilización avanzada por derecho propio. Tienen un sistema de drenaje, canales perfectamente alineados, arquitectura resistente a terremotos, agregó Yuri. Esto es impresionante. Asla sintió. Y solo necesitan un pequeño empujón para entrar en la era del acero, la electricidad y la exploración espacial. Illa frunció el ceño. ¿Cómo has logrado que trabajen juntos? ¿Cómo has conseguido que estos pueblos tan distintos colaboren? Asl miró a la distancia, hacia el taller donde los primeros prototipos de acero y máquinas primitivas estaban en desarrollo. No ha sido fácil. Pero el conocimiento que traemos del futuro es nuestro mayor aliado. Ellos saben que si no avanzan, serán borrados de la historia. Eric apretó los puños. Entonces avancemos. No podemos perder tiempo. Una advertencia del futuro. Antes de llegar al laboratorio, Asl se detuvo y miró a sus compañeros con seriedad. Debemos recordar algo importante. Nuestro enemigo no está solo en este tiempo. Todos se quedaron en silencio. Los Centauri, murmuró Víctor. Asl asintió. Nos vigilan, aunque aún no han llegado. Pero lo harán. Y cuando lo hagan, tenemos que estar preparados. Hubo un momento de tensión, pero también una chispa de determinación en los ojos de los científicos. Sabían que este no era solo un viaje al pasado. Era una carrera contra el tiempo, contra la conquista y contra fuerzas que aún no entendían por completo. Illa fue la primera en hablar. Entonces, empecemos. Ya hemos esperado demasiado. Asla sintió y señaló el camino. Bienvenidos a la primera fábrica del futuro. Los viajeros avanzaron, dejando atrás los templos y palacios. El pasado y el futuro se encontraban en ese momento, y juntos, estaban a punto de cambiar la historia para siempre. Capítulo 12. La fábrica del futuro. Asl guiaba a los recién llegados a través de los estrechos caminos de Tenochtitlán, flanqueados por enormes templos piramidales y calzadas bulliciosas donde los mexicas observaban con una mezcla de asombro y desconfianza a los extraños visitantes. El aire estaba impregnado con el aroma del maíz tostado, el copal sagrado y algo nuevo que hasta hace poco no existía en la ciudad, el inconfundible olor metálico de la industria naciente. A medida que avanzaban, el murmullo de los mercados y las plegarias de los sacerdotes fueron quedando atrás, reemplazados por el sonido de martillos golpeando el metal, el rugido de los fuelles de los hornos y el chasquido del acero forjado. Los científicos e ingenieros caminaban en silencio, intentando procesar lo que estaban presenciando. Hasta hace unos días, pensaban que estaban atrapados en un mundo primitivo, una civilización preindustrial donde su conocimiento del futuro sería poco útil. Pero ahora, la realidad los golpeaba con una certeza demoledora. Asla había creado lo imposible en el corazón del imperio mexica. A medida que se acercaban al gran complejo industrial, sus expresiones de escepticismo se transformaron en una mezcla de incredulidad y respeto. No debería existir algo así en el siglo XV, y sin embargo, estaba allí, funcionando a plena capacidad. Un mundo que no debería existir. Altas chimeneas rudimentarias se alzaban sobre el horizonte, liberando gruesas columnas de humo oscuro. Decenas de trabajadores mexicas transportaban herramientas y materiales, moviéndose en un sistema de producción altamente coordinado. Se habían organizado en grupos especializados. Algunos operaban las forjas, otros se encargaban de los moldes de acero, mientras que unos más manejaban los sistemas de poleas y fuelles que mantenían el calor en los hornos.
Asl se detuvo frente a las enormes estructuras, con los brazos cruzados y una sonrisa de orgullo. Este era el primer paso hacia una civilización industrial avanzada. Fue Eric quien rompió el silencio, con los ojos abiertos como platos mientras observaba los hornos de fundición y los canales de producción rudimentarios. ¿Es acero?, preguntó con voz entrecortada, señalando una serie de moldes metálicos donde el material candente se enfriaba en formas estructuradas. Asl sintió con satisfacción. Sí. Estamos fabricando acero. Hubo un murmullo entre los científicos. Esto no tenía sentido. Para ellos, la idea de que una civilización precolombina pudiera alcanzar la metalurgia avanzada era simplemente imposible. Illa, la ingeniera andina, se acercó a una de las forjas y examinó el proceso. Observó a los herreros mexicas, supervisados por algunos aprendices de Asl, utilizando un sistema que combinaba herramientas modernas con métodos tradicionales mejorados. Tocó con cuidado una barra de metal recién enfriada y su rostro reflejó asombro. «Pero, ¿cómo lo lograste?», preguntó sin apartar la vista del metal incandescente. Asl sonrió con calma y explicó. «Fue un proceso largo. Primero tuvimos que convencer a los artesanos locales de que trabajar con estos metales era más valioso que el bronce o el oro. Luego, con los materiales que pudimos conseguir, hierro, carbón vegetal y arcilla para los altos hornos, comenzamos a experimentar con la fundición». Señaló una larga línea de producción donde las barras de acero eran refinadas y moldeadas. No es acero inoxidable de alta calidad, pero es lo suficientemente resistente para herramientas, estructuras e incluso armas. La reacción de los científicos. Eric miró con incredulidad los moldes de espadas y armaduras en proceso de fabricación. Esto cambia todo», murmuró con gravedad, girándose hacia Asl. «Si logramos que toda una civilización adopte el uso del acero, podríamos adelantarnos siglos». Asl asintió. «Ese es el objetivo. Si los mexicas tienen acero, pólvora y conocimiento en ingeniería, no solo podrán resistir la conquista». Hizo una pausa y miró directamente a los ojos de Eric. «Ellos serán los conquistadores». Hubo un silencio tenso entre los viajeros del tiempo. Sabían que Asl tenía razón. Con esta ventaja, los pueblos originarios de América podían cambiar el destino de la historia. «Esto ya no es solo una revolución industrial», murmuró Víctor, el experto en energía. «Es una revolución del poder. Expansión y próximos pasos». Klaus se agachó para examinar los moldes donde se fabricaban piezas metálicas con precisión sorprendente. «Con estos procesos, podríamos fabricar piezas mecánicas complejas en poco tiempo», murmuró para sí mismo. «Armas de fuego, maquinaria, motores». Asl sonrió. «Exactamente. Pero primero, debemos mejorar la eficiencia. Quiero máquinas a vapor, sistemas de producción en masa y mejores herramientas». Klaus asintió y sacó un pequeño cuaderno de su bolsillo. Comenzó a dibujar bocetos de diseños para las primeras máquinas industriales de América. Por su parte, Yuri, la matemática y física del grupo, observó con fascinación las grandes poleas que permitían mover los pesados bloques de metal. «Podríamos aplicar prensas hidráulicas para mejorar la precisión del forjado», sugirió. «Y utilizar engranajes para automatizar ciertos procesos». Asl asintió. «Lo haremos. Pero también hay algo más». Todos los científicos lo miraron con atención. «Esto no es solo una fábrica», continuó Asl con una voz solemne. «Es la base de una nueva civilización». Eric, que aún miraba los hornos de fundición, dejó escapar un largo suspiro. «Asl, esto es solo el principio, ¿verdad?». Asl sonrió. «Sí. Apenas estamos comenzando». Se giró hacia los trabajadores mexicas que martillaban el metal incandescente y levantaban estructuras en construcción. «Esta ciudad será la cuna de una nueva era». Epílogo del capítulo. A medida que los científicos se dispersaban por el complejo industrial, cada uno sumido en sus pensamientos, la magnitud de lo que estaban logrando se hacía evidente. La industria del acero, unida a la revolución energética basada en litio y electricidad, significaba que en pocos años, América podría igualar y superar el poder militar de Europa. El primer imperio industrial del mundo no nacería en Inglaterra ni en Alemania. Nacería en Tenochtitlán. Y este era solo el principio. Capítulo 13. Los fundamentos de una potencia global. Asl recorrió con la mirada el gran salón donde se reunían los científicos, ingenieros y estrategas más brillantes de su equipo. No habían sido elegidos al azar. Cada uno tenía un papel fundamental en la revolución que estaban construyendo. La revolución industrial en Tenochtitlán era apenas el primer paso. Ahora, debían expandirse, construir una infraestructura tecnológica capaz de convertir su civilización en una potencia mundial.
No podían limitarse a defender sus territorios, tenían que dominar los océanos y los cielos. Asl apoyó ambas manos sobre la mesa de planificación y habló con firmeza. Necesito saber quién de ustedes tiene experiencia en la fabricación de armas modernas y en construcción naval. Hubo un momento de silencio. Los científicos se miraron entre sí, algunos murmuraban, hasta que Eric fue el primero en levantar la mano. Yo puedo encargarme de la producción de armas de fuego, dijo con seguridad. Podemos empezar con fusiles M14, es un diseño confiable y fácil de producir con el acero que ya tenemos. Además, si logramos fabricar el AV-25, estos vehículos blindados serán clave. Pueden moverse tanto en agua como en tierra, algo que nos dará una movilidad táctica importante. Asla sintió con satisfacción. Perfecto. Nos aseguraremos de fabricar suficiente munición. También quiero implementar un sistema de artillería pesada. Cañones automáticos y torretas defensivas en nuestras ciudades clave. Se giró hacia ella, la ingeniera andina. ¿Y la construcción naval? Necesitamos más que simples barcos. Quiero acorazados, cruceros y destructores, naves capaces de recorrer los océanos y proyectar nuestra fuerza más allá de América. No podemos limitarnos a defender estas tierras, tenemos que tomar la iniciativa. Ella cruzó los brazos y reflexionó por un momento. Podemos diseñar embarcaciones de hierro y acero, dijo finalmente, pero el problema es la energía. No tenemos acceso a petróleo refinado para alimentar motores a vapor modernos. Asl sonrió, como si ya hubiera previsto la objeción. Ya he pensado en eso, respondió con confianza. No nos basaremos en petróleo. Usaremos litio. Las miradas de asombro fueron inmediatas. ¿Litio?, preguntó Eric con incredulidad. ¿Dónde lo encontraste? Asl señaló un mapa rudimentario extendido sobre la mesa central. Era un boceto detallado del continente americano, con varias marcas y anotaciones. México tiene enormes depósitos de litio en el norte, y en Sudamérica hay aún más. Ya hemos comenzado la extracción con ayuda de los trabajadores locales. Lo utilizaremos para alimentar baterías avanzadas y generadores eléctricos. No necesitamos esperar siglos para la industria petrolera, podemos dar un salto directo hacia la electrificación. Se giró hacia los demás. Algunos de ustedes partirán con un grupo de trabajadores para comenzar la construcción de un astillero en la costa. Aún no existe con el nombre de Veracruz, pero sabemos exactamente dónde estará. Asl señaló un punto en el mapa. Este será nuestro puerto de salida hacia Europa. Conocer la geografía nos da una ventaja, no hay nada que nos detenga. Ella asintió, entusiasmada. Si conseguimos la infraestructura adecuada, podríamos empezar la construcción de barcos blindados en unos pocos años. Pero Asl aún tenía más planes. No solo construiremos barcos, continuó. También quiero que diseñemos helicópteros y aviones de caza. Podemos inspirarnos en modelos como los F-12 o los P-55, pero propulsados con baterías de litio y energía solar. El impacto de sus palabras se sintió de inmediato. Los científicos intercambiaron miradas nerviosas. Era una locura, pero una locura posible. Fue en ese momento que Klaus, el ingeniero alemán, tomó la palabra. Asl, si queremos un ejército aéreo, también necesitamos sistemas de comunicación satelital. Asl levantó la mirada. ¿Tienes algo en mente? Klaus asintió con una sonrisa de autosuficiencia. Me las arreglé para traer conmigo algunos nanosatélites compactos con capacidad de enlace de datos cuánticos. Los científicos se quedaron en silencio por un momento. Eric fue el primero en reaccionar. Espera, ¿estás diciendo que podríamos tener internet? Klaus golpeó la mesa con un puño cerrado. Exactamente. Pero necesitaríamos lanzar los satélites al espacio. Asl se llevó una mano a la barbilla. Podríamos usar un cohete de combustible sólido, no sería tan difícil con los recursos que tenemos. Eso o podríamos montar una estación de transmisión de largo alcance y usar globos estratosféricos, sugirió Klaus. Asl sonrió. Tendremos que probar ambos métodos. Pero si logramos establecer un sistema de comunicaciones global, eso cambiará todo. Hubo un silencio absoluto en la sala. Todos comprendieron la magnitud de lo que estaban a punto de hacer. Eric fue el primero en reaccionar. Sonrió y golpeó la mesa con entusiasmo. Pues entonces, pongámonos a trabajar. Científicos presentes en la reunión. Eric, experto en armamento y vehículos blindados. Especialista en producción de fusiles M14 y LAV-25. Illa, ingeniera andina, experta en metalurgia y construcción naval. Liderará la fabricación de acorazados y destructores. Klaus, ingeniero alemán del siglo XXII.
Trajo consigo nanosatélites y tecnología avanzada de comunicación cuántica. Viktor, científico ruso. Especialista en energía y diseño de centrales eléctricas basadas en litio. Yuri, física y matemática. Trabaja en la mejora de tecnologías de propulsión. Samuel Carter, científico británico, experto en mecánica de fluidos y diseño de aeronaves. Takeshi Nakamura, ingeniero japonés. Maestro en automatización y robótica. Capítulo 14. Planes y ambiciones. El ambiente en el laboratorio y la fábrica industrial de ASL había cambiado drásticamente en las últimas semanas. Lo que alguna vez fueron simples ideas plasmadas en pergaminos, ahora cobraban vida en la realidad. La producción de acero avanzaba de manera eficiente, con hornos funcionando día y noche, mientras los trabajadores locales, bajo la supervisión de los científicos e ingenieros, comenzaban a familiarizarse con el nuevo mundo que estaban construyendo. Cada engranaje, cada herramienta y cada estructura representaban un paso más hacia la consolidación de un imperio tecnológico sin precedentes. El eco del martillo golpeando el metal se mezclaba con las voces de los supervisores, quienes recorrían las instalaciones verificando cada detalle del proceso. ASL observaba desde una plataforma elevada, con los brazos cruzados, analizando el progreso del proyecto. Frente a él, sobre una gran mesa de piedra cubierta de mapas y esquemas, descansaban los planos de los barcos que pronto se construirían en el primer astillero del continente. El futuro Veracruz aún no existía, pero pronto se convertiría en un puerto estratégico, la puerta de salida de su nación hacia Europa. Si la construcción del astillero se ejecutaba según lo planeado, en menos de una década estarían cruzando el Atlántico con una flota propia. Mientras repasaba los cálculos de la resistencia estructural de los primeros acorazados, escuchó unas pisadas acercándose. Alzó la vista y vio a Viktor, el científico ruso, caminando con su expresión habitual de confianza relajada. «Oye, ASL», dijo Viktor con una sonrisa traviesa. «Ya que estamos hablando de globalizar el mundo, ¿qué te parece si aprovechamos la oportunidad para algo más?» ASL levantó una ceja, desconfiado. «¿A qué te refieres exactamente?» Viktor se encogió de hombros con una expresión despreocupada. «Bueno, vamos a necesitar alianzas internacionales, ¿verdad? Y ya que estamos construyendo barcos para viajar a Europa, ¿qué tal si, además de conquistar el continente, algunos de nosotros encontramos una buena esposa en el camino?» El comentario provocó una reacción inmediata. Hubo un breve silencio en la sala, seguido por una explosión de carcajadas. Eric, quien estaba afinando detalles en el diseño de los LAV-25, dejó caer su pluma y miró a Viktor con incredulidad. «Eso sí es pensar en el futuro», dijo entre risas. «No solo queremos traer tecnología, ¿eh? También estamos buscando mejorar la genética de las futuras generaciones. Me parece una estrategia tan válida como cualquier otra», añadió Klaus, el ingeniero alemán, con una sonrisa maliciosa. «¿No dicen que la diversidad genética fortalece una especie?» ASL cruzó los brazos y suspiró. «Parece que algunos ya están pensando más allá de la conquista y la industria». Los científicos aún sonreían con complicidad, pero sabían que ASL no era del tipo que dejaba pasar este tipo de comentarios sin responder con algo más profundo. «En cierto modo, Viktor no está equivocado», continuó ASL, con tono más serio. «No podemos construir una civilización con solo unos cuantos hombres y trabajadores. Necesitamos más mentes brillantes, más personas con conocimientos avanzados en diferentes áreas. Así que si encontramos científicas, ingenieras y médicas en Europa, podríamos traerlas aquí. O podemos quedarnos allá con ellas», agregó Viktor con una sonrisa. ASL negó con la cabeza. «Si quieres quedarte en Europa, hazlo cuando la misión haya terminado. Antes de pensar en eso, necesitamos consolidar una base estable aquí en América. Primero debemos construir nuestra flota, después discutiremos sobre alianzas matrimoniales». La risa regresó por unos momentos, pero detrás del tono relajado había un trasfondo de realismo estratégico. ASL sabía que en el fondo, Viktor tenía razón. Si querían cambiar el mundo, no solo necesitaban tecnología y poder militar. También necesitaban a las mejores mentes y a la siguiente generación de líderes para asegurar la permanencia de su civilización. Las conversaciones continuaron mientras cada uno regresaba a sus tareas. Klaus discutía con Yuri, la matemática y física, sobre la implementación de prensas hidráulicas y engranajes para mejorar la precisión del forjado. Eric supervisaba la elaboración de nuevos moldes para las armaduras. Illa revisaba los últimos ajustes en los modelos de barcos blindados. ASL, en silencio, contemplaba el futuro. Los barcos aún no estaban construidos, pero sus destinos ya estaban escritos. Pronto, el nombre de su civilización no solo resonaría en América, sino en el resto del mundo. Capítulo 15. Contacto con Lana.
El laboratorio de Asl estaba en plena actividad. Las forjas rugían con un calor abrasador, los martillos golpeaban el metal incandescente, y el sonido del vapor escapando de las primeras máquinas experimentales llenaba el aire con un zumbido constante. El ambiente estaba impregnado de un aroma metálico mezclado con humo y aceite, señal de que la industrialización en Tenochtitlán estaba en marcha. Sobre una mesa de piedra cubierta con mapas, planos de construcción y esquemas de armas, Asl revisaba las últimas actualizaciones sobre la producción de acero y la fabricación de los primeros prototipos de armamento moderno. Eric y su equipo trabajaban sin descanso en la consolidación de una línea de producción funcional, mientras que los ingenieros locales aprendían rápidamente las nuevas técnicas metalúrgicas. Pero, en medio de todo ese bullicio, un sonido familiar hizo que Asl detuviera su trabajo de inmediato. El leve chasquido de la radio interrumpió el ruido del laboratorio. Era una señal. Asl dejó caer el trozo de carbón con el que anotaba cálculos y cruzó la habitación en cuestión de segundos. Con movimientos ágiles, giró los diales de la radio para mejorar la señal y esperó. El estático murmullo se convirtió en una voz clara y firme. Aquí Asl, transmitiendo desde Tenochtitlán. ¿Quién está en línea? Por un momento, solo se escuchó el leve silbido de la estática. Luego, una voz femenina resonó a través de la frecuencia. Aquí Lana. ¿Cómo va todo por allá? Asl sonrió al escucharla. Hacía días que no tenían contacto y, aunque confiaba en sus habilidades, no podía evitar preocuparse. La Europa del siglo XV era un territorio inestable, y ella estaba sola. Todo bien, estamos avanzando rápido. Su voz tenía un tono confiado. La producción de acero está en marcha, las fábricas están creciendo, y pronto iniciaremos la construcción del astillero en la costa. También hemos empezado a fabricar armas modernas, y Eric ya trajo a más de los nuestros. Del otro lado, hubo un breve silencio antes de que Lana respondiera. Vaya, suena a que estás ocupadísimo. Asl soltó una risa breve mientras ajustaba un poco más la radio. Ya me conoces. No podemos quedarnos de brazos cruzados. ¿Y tú? ¿Cómo van las cosas en Europa? El tono de Lana cambió ligeramente, y su voz se tornó más pausada. Bueno, resulta que me encontraron unos nobles y me adoptaron. Asl frunció el ceño, sorprendido. ¿Cómo que te adoptaron? Sí, al parecer les parezco exótica, o algo así. Me tratan con respeto, tengo ropa, comida y hasta educación en esta época. Asl se reclinó sobre la mesa, aún asimilando la información. Mira nada más, Lana, qué suerte tienes. Al menos no estás en una situación difícil. Lana rió con un deje de ironía. Sí, imagínate. Sigo siendo rubia, de ojos azules, y en esta parte del mundo eso me da cierta ventaja. Asl sonrió levemente, apoyando un brazo en la mesa de trabajo. Bueno, yo sigo igual que siempre. ¿Igual de terco? Bromeó ella. Exactamente. Ambos rieron por un momento, un pequeño respiro en medio de la tensión constante en la que vivían. Sin embargo, Asl no tardó en volver a la seriedad. Lana, ¿qué tan seguro es tu entorno? ¿Crees que puedas influenciar a las personas que te rodean? El tono de la conversación cambió de inmediato. Lana tardó unos segundos en responder. Estoy ganándome su confianza poco a poco. Si juego bien mis cartas, podría hacer que los nobles vean la ventaja de ciertas innovaciones. No será fácil, pero haré lo que pueda. Asl sintió para sí mismo. Sabía que ella era inteligente, y si alguien podía mover los hilos en las cortes europeas, era Lana. Bien, sigue así. Mantente en contacto y dime si necesitas algo. Lo mismo para ti, Asl. Mantente con vida. La señal se cortó de golpe. Asl permaneció en silencio, mirando la radio con una expresión pensativa. Sabía que las piezas del ajedrez estaban en movimiento. Lana tenía acceso directo a la aristocracia europea, y si lograba influenciar a las personas adecuadas, podrían adelantar siglos de historia en cuestión de décadas. Sin embargo, también sabía que ese tipo de poder traía consigo un peligro inmenso. Europa no era un lugar seguro. Las guerras, las conspiraciones y la lucha por el poder eran constantes. Lana no solo tenía que moverse con cautela, sino que debía asegurarse de no convertirse en un peón de los juegos políticos de la época. Asl suspiró y se obligó a apartar la preocupación. Tenía su propia guerra que pelear. Se giró y caminó de regreso a la mesa de trabajo, donde los planos de los primeros acorazados esperaban su aprobación final. Tomó el trozo de carbón y continuó con sus cálculos. Cada uno de ellos tenía un papel que desempeñar en la revolución que estaban por desatar. Y Asl no tenía tiempo para dudas.